Hola amigos, en este día vamos a hablar acerca de la cobardía y vamos a leer en 1 de Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense que esa palabra es muy importante para la vida de nosotros. Porque cuando a nosotros nos vienen situaciones duras, difíciles, situaciones que tenemos que enfrentar, que a veces sentimos que no somos capaces, nos entra el miedo, nos entra la cobardía, nos entra el temor. Y ese miedo, ese temor no nos deja enfrentar la situación con la fuerza, con el poder, con el ánimo de Dios, sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso. Fíjense que esto nos pasa a nosotros muy a menudo, porque el miedo, como dicen, el miedo no viene solo. El miedo te empieza a traer muchas otras cosas que te hacen daño, que te hacen sentir inseguro de ti mismo, te hacen sentir inseguro de Dios, de lo que Dios ha tratado contigo. El miedo te hace olvidar las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo, te hace olvidar las promesas de Dios, te hace olvidar que Dios te ha sacado de cosas más difíciles, te hace olvidar el amor de Dios, te hace olvidar la fuerza y el poder de Dios. Fíjense que esto le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido testigo de la fuerza del poder de Dios, porque cuando Jesús estaba ahí con él, que él lo estaba bautizando en el agua, él vio que la paloma descendió, él vio que Jesús era el escogido. Pero cuando Juan estaba en medio de una situación muy dura y muy difícil, que le entró el miedo, porque él sabía que lo iban a decapitar, él sabía que ya venía su hora, a él le entró el temor. Y el temor hizo que él dudara de quién era Jesús, porque él mandó a sus discípulos y le dijo: ¿eres tú o esperamos a otro? Entonces ese miedo lo llevó a que él le hiciera una pregunta a Jesús, la cual le demostraba que en ese momento él estaba dudando de esa fuerza, de ese poder. Se le olvidó lo que él experimentó cuando él estaba con Jesús, en ese momento que el Espíritu fue revelado a él. Ahí en ese momento a él se le olvidó. Entonces el miedo no nos deja a veces mirar las cosas de Dios, no nos deja ver lo positivo en los momentos de dificultad, porque nosotros en el momento de dificultad lo vemos como: ay, tan difícil, tan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué será las cosas? ¿Por qué me pasa esto? Y no entendemos, ¿verdad? Nos llenamos de ansiedad, de miedo, de temor. Y ese temor no nos deja hacer las cosas. Entonces no nos deja ver que a veces Dios está tratando, que a veces Dios nos está evitando de algo, a veces Dios está orando para mejor, para bendición de nosotros. Entonces es importante que nosotros nos aferremos a Dios, porque acá dice la palabra que Él no nos ha dado ese espíritu de miedo, sino que ese miedo nosotros lo tenemos que echar para afuera y llenarnos de la fuerza y llenarnos del poder, de la autoridad de Dios y tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber dominar esta cabeza, saber dominar los pensamientos que vienen. Cuando viene ese miedo: no, mi Dios es conmigo, mi Dios es mi fuerza, mi Dios está a mi lado. Y déjenme decirles que eso no es fácil, porque yo he tenido que experimentar eso, que cuando el miedo me ha venido y me ha entrado, me han pasado cosas duras y no ha dejado que yo reciba la bendición completa de Dios, porque el miedo ha impedido que yo vea lo grande de Dios, porque aunque Dios ha estado delante de mí, el miedo no me ha dejado vencer, el miedo no dejaba que yo diera ese paso adelante. Ese miedo te sostiene y te hace que te sientas que tú no puedes hacer las cosas. Entonces, para poder vencer hay que llenarnos de Dios. Hasta que yo no dejé de que Dios tomara control de mi cabeza, de mi cuerpo, de mi mente, es que no he podido salir adelante, es que no he podido dejar de eso atrás, sino con la ayuda de Dios. Nosotros a veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, pero no es así. Es con la ayuda de Dios que tenemos que vencer, teniendo ese dominio propio y diciendo: no voy a dejar que el miedo me venza,
no voy a dejar que yo olvide. Miren que en un salmo dice: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de mi Señor. Así nos tenemos que hablar nosotros a nosotros mismos y decir: alma mía, corazón, mente, no te olvides que hay un Dios grande y poderoso. No te olvides de lo que Dios ha tratado contigo. No te olvides que Jehová fue el que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Y si Él le abrió el mar para que ellos pasaran, ¿cuánto más no va a hacer por nosotros? Él es un Dios de fuerza, Él es un Dios de poder, pero lo que pasa es que nosotros no lo creemos y nos pasa como le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo en las olas, porque ahí nos entra el miedo y no podemos caminar más allá, no nos aferramos a Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo del día de hoy, hermanos? Que nos debemos de apegar a Dios y dejar el miedo a un lado, porque el miedo no viene solo, porque el miedo no es bueno. Ahí es cuando tenemos que recordar que hay un Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios ha tratado mucho conmigo, porque el miedo no nos sirve para nada y nos priva de las bendiciones de Dios. Así que hay que vencer el miedo, y si se puede, esforzándonos, siendo valientes y confiando en el Dios todopoderoso que nos ayuda y nos bendice a cada instante. Así que ánimo y a vencer el miedo, que con Dios todo lo podemos. Bueno, amigos, los dejo con este hermoso mensaje del día de hoy. Compártanlo con otras personas para que sea de bendición para ellos también. Gracias por aquellas personas que se han inscrito al canal. Gloria a Dios por eso, porque están conociendo de la palabra de Dios y está llegando a otros lugares. Gracias también por los comentarios. Todo sea la honra y la gloria para nuestro Rey que vive y que reina por siempre y para siempre, y que la palabra de Dios se expanda a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que conocer que hay un Dios todopoderoso. Bueno, amigos, los dejo con ese mensaje. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.